Amén. Bueno, es un placer, un gran honor estar nuevamente predicando la palabra de Dios, y también para nuestros amigos que están disponiendo su corazón en la plataforma del YouTube. Amén. Es importante también saber que Dios quiere hablar también a sus vidas. Cuando tú tengas la oportunidad y puedas venir a la iglesia, ahí en el canal de YouTube también aparece la ubicación de la iglesia, y pues tú puedes venir a gozar, ¿verdad? Es importante todo esto, porque muchas veces nosotros pues nos perdemos de algo poderoso, ¿verdad? Entonces yo te exhorto también, gente que nos ves a través del canal, que tú dispongas un tiempo y vengas y te permitas conocer la presencia de Dios. Ok, pues vamos, sin más, vamos a la palabra. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16. El domingo pasado estaba yo dando una ofrenda, y esta ofrenda, amén, hablaba sobre este versículo. Hebreos 13, versículo 16. Amén. Y antes de comenzar, yo quisiera leerte una pequeña ilustración que te he traído en esta tarde. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen los boomerang? ¿Sí conocen los boomerang? Sí, ¿verdad? Creo que por ahí muchas veces los ponen ahí como en esas caricaturas, ¿verdad? Un boomerang es el que lo avientas tú y de pronto regresa, ¿verdad? Ese es un boomerang. Quiero hablarte algo sobre esta herramienta, ¿verdad? Dice esta ilustración: me crié en una familia de 9 hijos que vivían en un peligroso complejo de viviendas subvencionadas llamado Columbia Point, y aunque había sido un buen estudiante, parecía imposible que me pagaran la universidad. Sin embargo, la expresión favorita de mi madre era: levanta una plegaria, ora, y de alguna manera el Señor abrirá puertas. Yo consideraba eso como un buen consejo, pero para otras personas, no para mí. Cuando decidí ir a la universidad y también estudiar en un seminario, amén, porque creí que yo tenía llamado, y lo creo, amén, no me quedó otra alternativa que empezar a creer lo que decía mi madre: orar para que yo pudiera, amén, poder estudiar en la universidad y también en ese seminario. Partí a la universidad e incluso fui a la orientación, pero aún no tenía dinero. Tendría que empacar mis pertenencias y volver a hacer el viaje de 170 kilómetros de regreso a casa. Un heredero de una fortuna empresarial oyó hablar de mi difícil situación y pagó mi educación. Y el seminario también, en donde yo iba a estudiar la Biblia. Después de mi graduación, fui a la oficina de mi benefactor para agradecerle por todo lo que había hecho por mí y preguntarle cómo podría pagarle. Imagínense, diciéndole yo a un multimillonario: ¿qué puedo hacer para compensarlo? Y el hombre respondió: ayuda a alguien. He pasado los últimos 20 años en el ministerio con ese propósito en mi mente. He pastoreado tanto en las zonas marginales, atormentados por las drogas y plagas de crímenes, como en un buen barrio también residencial. Y además he aprendido que la bendición de Dios es como un boomerang. ¿Cuántas veces, amén, he ayudado a alguien y el Señor ha regresado la bendición? Hebreos 13, versículo 16, dice Reina Valera: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios
se agrada a Dios. Ayúdame a orar, Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, que tu palabra sea bendecida, Señor. Unge mis labios, mi mente, mi corazón para predicar y sea tu palabra, Señor, abriendo, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, Señor, y retándonos, Dios, Señor, para las cosas que te agradan. Oro, Dios, Señor, porque tu iglesia sea tocada y tu iglesia, Señor, sea, Señor, haciendo tu obra para agradarte, mi Dios, y seas tú en este momento tomando dominio por medio de tu Santo Espíritu, Dios, en cada creyente, Señor, y que seas tú, Señor, trayendo un avivamiento, Dios, en finanzas en esta iglesia. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Su iglesia dice un fuerte amén. Te comentaba antes de comenzar que el versículo, amén, que yo había dado el domingo pasado era Hebreos 13:16, amén, en donde dice el Señor que nosotros tenemos que tener un espíritu de ayuda, amén, de no olvidarnos en ayudarnos, ¿verdad? Y dice que de tales sacrificios el Señor se agrada. Y quiero ver como primer punto, aprendiendo a soltar, amén. Hay cosas, iglesia, en donde el Señor se agrada cuando somos obedientes, se agrada cuando hacemos lo correcto, pero en las finanzas también el Señor se agrada cuando tú haces las cosas correctas. Estábamos en una plática, la iglesia, amén, y yo platicando sobre las finanzas, amén, y había un comentario ahí en donde un hermano se prestó para ayudar cualquier situación que tuviéramos, y yo le agradecía. Pero ¿cuántos saben, amén, que nosotros tenemos que aprender a soltar? Nosotros tenemos que aprender a ser retados. En Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan 3, versículo 22, nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios, y recibiremos de Él todo lo que pidamos. Recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. ¿Cuántos están aquí? Dice, recibiremos de Él. La bendición, iglesia, viene del cielo. No viene de ninguna kermés, no viene de ninguna rifa, no viene de ninguna situación, amén, humana. Viene de algo divino, de algo celestial. Dice la palabra de Dios que el Señor te ayudará a ti y el Señor me ayudará a mí. ¿Cuántos están escuchando? Es importante, iglesia, amén, que sepamos, amén, dónde está la realidad de las cosas. Que sepamos, amén, dónde podremos recibir nosotros la bendición. Dice el Señor, recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos. ¿Cuántos están aquí? Y hacemos las cosas que a Él le agradan. Agradar a Dios, iglesia, va a abrir las puertas de los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Si obedecemos, si hacemos todo lo que Él nos manda, el Señor se agradará. ¿Y qué pasará? Soltará la bendición. Amén. A mí me gustaría decirte igual también como mi hermano, ¿verdad? Y decirte, yo te puedo ayudar. Yo te voy a ayudar. Es más, voy a conseguirme otro trabajo y te voy a ayudar en tus gastos. Pero la forma correcta, iglesia, de un creyente es que tú creas en Dios. Es que tú puedas bajar un milagro del cielo. El Señor está diciendo aquí en Primera de Juan, amén, todo lo que tú le pidas. Amén. En obediencia. ¿Por qué? Porque si tú haces las cosas, dice, esas cosas que tú haces de obediencia va a traer bendición sobre tu vida y va a agradar a Dios. En Génesis 4:4, amén, ahí podemos ver en traducción lenguaje, amén, su ofrenda de Abel, amén. Dice Génesis 4:4, trae a Abel su ofrenda y dice ahí, versículo 4, por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí dice la palabra de Dios que Dios se agradó con la ofrenda de Abel. ¿Te has preguntado si tus ofrendas realmente agradan a Dios? ¿Te has preguntado si realmente tus ofrendas pueden abrir las ventanas de los cielos? ¿Te lo has preguntado? ¿Y Dios te ha contestado?
Podemos ver que Abel aquí, podemos pensar que él está, no sé, ante su rebaño. Por ahí hay unas ovejas a lo mejor golpeadas. Hay unas ovejas a lo mejor que cuando entraron al redil se lastimaron y están tuertas, no lo sé. A lo mejor otras más flacas porque no sé, están empanchadas. Y pudo haber agarrado de esas, ¿verdad? De lo que le sobra. Pudo haber dicho, mira, por esta gordita y bien pesada, yo puedo comprar muchas cosas si la vendo. Y esta pequeña, pues me van a dar, a lo mejor ni me la compran, le van a dar, lo que voy a dar va a ser lástima, ¿verdad? Y la puedo guardar para yo darme una mejor vida, un mejor pago, una mejor situación. Pudo haber pensado eso, amén. Y te lo digo, ¿por qué? Porque él era como nosotros, como tú y como yo, de una naturaleza baja. Siempre van a llegar esos pensamientos. ¿Estaré haciendo lo correcto o estaré haciendo cosas que no le agradan a Dios? Agradar a Dios, amén, es cuando tú aprendes a soltar. Él pudo haber pensado todas estas cosas, iglesia. Y Abel dice la palabra de Dios, amén, que él escogió la más gorda, amén, y se la llevó a Dios como ofrenda. Pudo haber escuchado también a personas, no sé, algún familiar, no lo sé, ¿verdad? Y decir, llévate otra, ¿por qué das eso? Amén. Estaba hace tiempo nosotros poniendo una lona en la parte de arriba, una lona abajo, una lona arriba. Tenemos el primer avivamiento con el pastor Carlos Salazar, amén. Y una hermana me decía, pastor, a mí como que se me hace mucho gasto. Y yo le decía, hermana, el Dios al que yo sirvo siempre me ha dado de lo mejor. ¿Por qué yo no darle de lo mejor? ¿Por qué ser por ahí una palabra bajo en las cosas, verdad? ¿Por qué darle lo que le sobra? Si el Señor primeramente lo que me dio fue salvación y después fue restauración en la vida de mis hijos, sanidad en la vida de mis hijos, sanidad en mi matrimonio, amén. Una forma diferente de vivir, iglesia. Yo no vivía como tú me ves a hoy. Yo vivía antes, vestía mezclilla, vestía playeritas, vestía gorra. Es más, a mí las personas de corbata me caían gordos. A pesar de que yo siempre andaba de corbata, las personas de traje me caían mal porque yo decía, lo voy a voltear de cabeza y no trae ni un peso. Y me caían mal. Amén. Ahora, la forma en que Dios ha bendecido, amén, es porque cuando uno suelta, uno agrada a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice en el libro de Salmos, capítulo 31, versículo 16, Reina Valera, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, amén. Fíjate lo que está diciendo el salmista, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. ¿Qué significa esto? Que haga el Señor resplandecer la bendición sobre ti. Que vean las cosas bendecidas. Yo a veces no comprendo personas que dicen que están bendecidas y realmente no lo están. No sé dónde está su bendición. No sé dónde está su situación. O sea, lo sigo viendo de la misma forma, lo sigo viendo de la misma. No sé realmente dónde está la bendición. Cuando nosotros aprendemos a soltar, el Señor, amén, hace oídos en esa inspiración de esta oración. Salmos 31, 16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Amén. Que la gente vea que yo soy tu hijo. ¿Cuántos saben que Dios es el rey? Entonces, ¿qué son los hijos del rey? Príncipes y princesas. Pero realmente, ¿tú te ves como un príncipe o te ves como una princesa? Cuando nosotros aprendemos a soltar, amén, el Señor da la seguridad. Dice en Proverbios 16:7, Reina Valera, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Les da seguridad en todas las áreas de la vida, iglesia. Amén. O sea que tus enemigos muy prontamente partirán. Amén. Tú los buscarás y no estarán. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
Yo conocí una familia, amén, que venía y decía que Dios la tenía muy bendecida y que Dios, pero todavía salía a las juntas a agarrarse del chongo con la vecina. Y yo le decía, eso no es Dios, hermana. O sea, yo te hablo de bendiciones físicas, de ropa, de autos, de casas, no lo sé, ¿verdad? Pero también te hablo, amén, como dice la palabra de Dios aquí, cuando desaparece a tus enemigos. El Señor protege, te da seguridad en todas las áreas de la vida. Aquí está diciendo en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. Y esta es otra forma, iglesia, en donde te das cuenta que quizás Dios no esté ahí. ¿Por qué? Porque no han aprendido a soltar. Sí creen, sí leen la palabra y sí están viendo lo que está escrito, pero a la hora de los trancazos todavía se remangan las mangas para darse unos trompones con las personas. ¿Quiénes son los enemigos de esta calle? Yo no tengo que levantar la voz, yo no tengo que mirarlos feo, yo no tengo que hacerlos menos, pero el Señor quitará el ruido, las personas. ¿Cómo? Una lluvia suave. No tengo que esforzarme. Aquellos, amén, que están en los caminos de Dios, agradando a Dios, amén, hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. Quiero llevarte a mi segundo punto, presentándose aprobado. ¿Qué es presentándose aprobado? Amén. Es como cuando estás en la escuela. Amén. Cuando tú te presentas, ¿verdad? Ya estudiado, cuando ya te presentas al examen, ¿verdad? Y en ese momento tú vas a ser aprobado. De la misma forma, cuando tú estás con Dios y tú tienes ciertas características en tu persona, escucha, en tu persona. Me decía una hermana, ¿verdad? Dice, pastor, ya estoy harta de mi situación, estoy harta, mire, yo ayuno, diezmo, pero las cosas no me salen bien, las cosas no puedo yo despegar. Dice, mi vida sigue igual. Le digo, hermana, necesita entregarse a Dios. Yo no puedo ayudarle, yo le puedo decir dónde dice todo eso, amén. Es más, acababa de predicar de eso y necesitan todavía una predicación individual, hora y media nuevamente en una predicación. Es que no abren su corazón, es que no abren su mente. Pasarán años, pasarán meses, pasarán pastores por su vida, y eso si no se resbalan antes, y la gente sigue igual. ¿Por qué? Amén. Porque no se presentan aprobados. Parte de nuestro crecimiento, amén, tú lo has escuchado en este púlpito, es ser generosos, ser bondadosos. Eso está ordenado por Dios, no por el pastor que está predicando aquí. La bendición, tú bajarás la bendición de los cielos. El pastor no te la puede dar. El pastor te puede hacer escuchar y decirte en qué versículo viene para que tú explotes, amén, en una bendición. Llevo 16 años de cristiano, amén, y lo único que puedo ver en mi vida es bendición tras bendición, bendición tras bendición. El domingo platicaba, amén, habíamos hablado de este versículo con el que abrimos, amén. Expliqué a la congregación que estamos en ceros, que la situación ha estado muy pesada, y le digo, ustedes necesitan sacar un milagro del cielo para poder sacar una explosión de finanzas, amén, para que Dios pueda bendecirles. Hablaba, y a lo mejor algunas palabras un poco ingratas se podría decir, y yo les decía, hermano, hermana, todo lo que entra en la ofrenda muchas veces no ha alcanzado ni para la renta. Debemos ya 3 meses de renta. El pastor, amén, se debe a la congregación y los creyentes al pastor. Pero si tú no puedes bendecir al pastor, ¿cómo tu vida será bendecida? Yo hago lo mismo con mi pastor.
Cada mes yo mando la ofrenda, los diezmos de esta iglesia, y delante de Dios muchas veces, cuando yo he tenido el dinero, muchas veces le he mandado ofrenda de amor más de lo que manda la iglesia. Si la iglesia manda 400 pesos de ofrenda, yo muchas veces le he mandado 500, 700, 800 pesos de pura ofrenda mía, no de la iglesia, mía. ¿A qué me refiero con esto? Después de la plática, el día lunes, les mandó, mi esposa recibió un mensaje ahí y le digo, mándaselo a los hermanos para que vean cómo Dios bendice la necesidad, cómo Dios suple la necesidad. Yo les comentaba, del dinero que entra a la iglesia, pues muy poco es lo que entra. Y tu bendición así está. De la bendición que Dios a mí me da, porque el mismo Dios va a poner a alguien para que dé, iglesia. El Señor, yo tengo la confianza en Dios y he puesto a mi familia en las manos del Señor. Y te digo una cosa, el Señor sigue respondiendo. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? El día lunes estaba platicando con mi esposa, después de ahí, de haber comido, almorzado, amén, y después tomamos un café y estábamos sentados ahí en los sillones. Mandaron un mensaje, mi esposa abría los ojos y yo los ojos y los ojos. Yo pues ya ni me espanto por los ojos ni por nada, ¿verdad? Ni ¿Qué estás recibiendo? Y mi esposa, y le daba la vuelta al celular. Nada, yo normal, yo seguía platicando. Mi esposa me dice, mira, y me da el mensaje. Te mando 2,000 pesos, 500 de mi ofrenda y 1,500 para que te compres una despensa. ¿Quién sabe la necesidad de las cosas? Solamente Dios, hermano. Amén. Tú trabajas 7 días para tener 1,500. Yo le trabajo al Señor y le creo al Señor. Y en un día me da 1,500. Y aparto el diezmo que mandaron, porque bueno sería agarrarlo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, robar el hombre a Dios. Si yo le robo a Dios, iglesia, mi vida estuviera mal, mi testimonio estuviera mal. ¿Y qué quiero decirte con todo esto? Amén. Dice el segundo punto, preséntate aprobado. Preséntate que estés aprobado, que seas generoso. En Deuteronomio 15:12. Perdón. Moisés da la orden de cómo deberíamos de ser con los demás, ya que con ellos agradamos a Dios. Deuteronomio 15:12. Dice la palabra en Reina Valera, dice, sobre los esclavos, fíjate lo que dice, fíjate, quiero que pongas un poco de atención. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, el 7º lo despedirás libre. Amén. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquellos con que Jehová te hubiera bendecido. Así es como lo bueno y que agrada a Dios. Te lo voy a decir en otras palabras. Está Moisés hablando ahí en Deuteronomio y le está diciendo, Dios, cuando tú tengas a un hebreo o a una hebrea, ellos son judíos, son israelitas, ellos vienen de esclavos, dice, 6 años, dice, ¿cómo está? A ver, 6 años trabajarán para ti y el último año, 7 años trabajarán. En el 7º lo vas a despedir, pero dice, lo vas a despedir, ya no va a ser más tu esclavo. Lo vas a despedir y le vas a dar sus despensas, le vas a dar todo de ahí, dice tu lagar, todo lo que tú tienes le vas a dar una porción, no lo vas a despedir con las manos vacías. Y muchos de nosotros tenemos la cultura española, ¿verdad? Esos españoles cuando llegaron aquí hicieron esclavos a los mexicas, a los de casa alemán y a todas las personas, ¿verdad? Y los esclavizaron tanto hasta la muerte y los tenían ahí arrumbados, ¿verdad? La palabra de Dios que dice que le agrada, le está diciendo 7 años, en el 7º lo vas a despedir libre, ya no va a ser más tu esclavo. Y aparte le vas a dar, amén,
No lo vas a despedir con tus manos vacías, dice, le vas a abastecer liberalmente de tus ovejas. Y está hablando en plural, no de tu oveja, sino que le vas a dar ovejas de tu era, de tu lagar, y le darás aquello en que Jehová, escucha, le vas a dar en que Jehová te hubiera bendecido. ¿Qué es lo que el Señor bendice? Pues bendice en muchas cosas, iglesia. Eso es presentarse aprobado. Amén. Ofrendas agradables. La palabra de Dios habla de muchas ofrendas en la Biblia, ¿verdad? Hay ofrendas, amén, que deben de ser de todo corazón y ser aprobados, amén, para Dios. Hay ofrendas, amén, que son quemadas, nos habla la Biblia, ofrendas de todo tipo, derramadas en el piso, amén, ofrendas voluntarias, amén, y también ofrendas que no le agradan a Dios. Aunque tú traigas tu ofrenda, yo no sé con qué corazón lo pusiste, yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Dice en Malaquías 1:8, cuando no le agradan a Dios. Y cuando traigas y ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, ofrecer el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentarlo pues a tu príncipe, ¿y acaso se agradará de ti o será acepto? Dijo Jehová de los ejércitos. Iglesia, no solamente es dar, sino también dar con el corazón y dar con alegría. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Has dejado de dar? A lo mejor, no sé, en tu corazón hay resentimiento, en tu corazón, tú no hiciste trato conmigo. Y te digo una cosa, el más afectado eres tú. El más afectado eres tú. Tampoco te voy a ayudar. Amén. ¿Por qué? Porque el único que bendice es Dios. Cuando tú eras liberal, el Señor te bendecía. Cuando tú eras y le dabas con agrado, el Señor te bendecía. Y no había forma, porque no hay forma en que tú le puedas ganar a Dios. No hay forma. Amén. Decía mi hermano en la ofrenda de la mañana, muchas veces las mujeres son las que ofrendan más que a veces que el esposo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Una persona que trabaja, una persona que está a un sueldo, ¿verdad? A una persona que recibe su gasto, una persona que tiene gastos también, ¿verdad? Y que de ahí aparta. Eso a mí me daría vergüenza, iglesia. Amén. Por eso es que realmente muchas veces el corazón y la mente se endurece y dice, estoy bendecido. ¿Realmente estás bendecido? ¿Realmente hay bendición o tu bendición es conforme a lo que das? 20 pesos y el Señor te bendice mañana con 20 y tú dices, estoy bendecido. ¿Con eso te conformas? Yo he estado aquí, iglesia, y he traído mi ofrenda, en estos días no he traído. ¿Por qué? Porque no he tenido y no me ha caído nada. Pero cuando me cae, yo al Señor le bendigo. ¿Y qué pasa para el día lunes? Simplemente el Señor me pone en su nómina. Amén. Agradar a Dios en las ofrendas. La Biblia habla de muchas ofrendas, de varios tipos de ofrendas, como te mencionaba. Amén. Hay ofrendas en donde han sido derramadas en el piso y se lo han ofrendado a Dios. Génesis 35:14 dice el lenguaje actual, cuando Dios se fue de ahí, Jacob levantó en un lugar una columna de piedra y sobre ella derramó aceite y vino para dedicársela a Dios. Amén. La ofrenda, iglesia, siempre está presente delante de la bendición, siempre está presente delante de las personas. Una ofrenda voluntaria, Génesis 35:14, el lenguaje actual dice, cuando Dios se fue de ahí, Jacob levantó en su lugar una columna de piedras, amén, sobre ellas derramó aceite y vino para dedicárselo a Dios. Hay infinidad de ofrendas, pero también hay ofrendas que cuando ofreces no le agradan a Dios. Amén. ¿Qué pasó con Caín? También trajo su ofrenda. ¿Y por qué Dios no lo bendijo? Porque su corazón, amén, no estaba dispuesto. Siempre, sí, está bien, yo lo hacía. Cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, yo daba para que el Señor me multiplicara, sí,
porque yo llegué con necesidad, había mucha necesidad en mi casa, mucha necesidad de dinero, deudas, y yo lo hacía porque yo escuchaba la palabra para que el Señor me bendijera. Y lo hacía, amén, porque yo quería ver la mano de Dios, yo quería ver que Él multiplicara, y lo hacía creyendo que el Señor, amén, lo multiplicara y me diera dinero. Al tiempo empecé a comprender, amén, que no solamente el Señor da dinero, no da cash solamente, dinero en efectivo, sino también da salud, da felicidad, da paz. ¿Con qué comprarías eso? Esa es una parte de una ofrenda. Hoy mis ofrendas yo las doy porque tengo que darlas, porque así quedé con el Señor, pero yo ya no espero nada, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque sé que el Señor me va a dar todo. Así como el versículo que te leí, porque el Señor sabe, amén, de toda mi necesidad y el Señor proveerá. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero llevarte a mi tercer punto, haciendo el bien, siendo generosos. Hacer el bien, iglesia, y preocuparnos por las cosas que nos rodean, amén. Yo no puedo entender cómo has dejado que tu iglesia o que tu iglesia en este momento se muera. No tardan en pedirnos el local. Las personas que vivían ahí, que tenían un autobús, ya no viven ahí. Las personas que vivían abajo, tampoco ya no viven ahí. Estamos en pandemia, ¿sí? No todos comprenden esa situación. Los dueños quizás no lo puedan comprender. Amén. Y ellos, es su entrada, es su dinero. Amén. Fueran cristianos, igual pensarían como tú y como yo. Amén. Pero ellos pidieron porque necesitan su forma de vivir, su forma de sustentarse. Ellos son personas ya adultas y no tardan también. Lo que yo me hago la pregunta es, amén, en que en ti y en tu corazón no hay esa preocupación. Eso me hago la pregunta. Amén. Eso es lo que yo me hago la pregunta. Yo no puedo ayudarte, iglesia. Yo puedo ayudarte con mis oraciones y a lo mejor tú has de decir, pues una oración yo también le hago, pero no es la misma que la de un siervo. Una persona que se para aquí atrás del púlpito es una persona que ha dejado todo por Cristo. No es igual que las personas que están sentadas en una silla. Una familia de una persona que predica atrás del púlpito no es igual que tu familia. Tú nunca has dejado ni has vivido, amén, dejando todo y tener la confianza en Dios. Y poner la confianza también de tus hijos, su educación, el crecimiento de ellos, amén, y todo lo que genera a tu familia. Por eso es que no es lo mismo que una oración de una persona que está aquí a una oración tuya. Y te lo digo con esta razón, de que tú puedes decir, yo estoy bendecido. ¿Realmente has podido salir de donde estás parado, donde estás sentado y verte realmente si estás bendecido? Porque yo sí lo hago, iglesia. Yo sí salgo de mí y me observo, y observo a mi esposa, y observo a mis hijos, y observo en qué ando montado, y observo muchas cosas de mi persona, y yo digo, Señor, eres bueno conmigo. ¿Y quién podrá, ahora sigue como dice el Chapulín, quién podrá ayudarme? Solamente tú puedes bajar un milagro del cielo. En Santiago 4:17 dice la palabra de Dios, Reina Valera, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a lo mejor muchas veces en tu corazón, amén, has sentido y has dicho, ¿ah, sí? Pues vamos a ver cómo le va. Yo no voy a diezmar. Y vamos a ver cómo le va. Yo no voy a ofrendar. Y vamos a ver cómo le va. Hermano, hermana, te estás echando el cuello, la soga al cuello. El lunes mi esposa me enseñaba su teléfono. Mira. Y yo recargaba en el siguiente. Ese es el Dios a que yo sirvo. Ese es el Dios el que bendice. Yo no tengo que mover ni un dedo, iglesia. Yo no tengo que mover nada. El Señor, hasta el mismo enemigo lo va a usar para que traiga algo. Estaba una
Se me viene a la mente una ilustración de un pastor que estaba una viejita orando en su casa. Ella era sola y ella estaba clamando al cielo, ¿verdad? Y decía: Señor, ayúdame, no tengo que comer, se me ha acabado mi alimento, ya soy vieja. Y ella estaba clamando, amén. Y un vecino que vivía ahí dijo: esta señora me cae mal, siempre está con su Dios y su Dios. Y ahora Dios la ha dejado sin sus alimentos. ¡Qué bueno! Es más, voy a hacer algo, voy a ir a comprar a la Aurrerá, voy a comprar al centro comercial una despensa, se la voy a poner en la puerta y le voy a tocar para que vea que su Dios no existe. Y dice que él fue, compró, trajo una despensa grande, la puso en la puerta, tocó, se quedó del otro lado ahí recargado, ¿verdad? Donde no la viera la señora. La señora abrió, vio la despensa y enseguida ella dijo: gracias Dios, gracias Señor por escucharme. Y él estaba de este lado riéndose y decía: no fue Dios, fui yo, fue Dios, señora, no fue Dios, fui yo. Pero ¿cuántos saben que Dios toca corazones? Cuando yo me nombraron pastor, no tenía dinero, iglesia. Pero era un desánimo que quería Satanás entrar en mi corazón. Yo no sé cómo puedas verlo tú, pero te voy a explicar un poquito. Tenía 20 pesos. No me dieron permiso para faltar la semana. Todas las puertas se cerraron. Y yo estaba en shock. Y yo le dije: Señor, es tu voluntad. Yo no voy a mover ninguna ceja. Yo no me voy a mover ninguna pestaña. Tú proveerás, Señor. Y como por el día miércoles, jueves ya me dieron el permiso, una de las personas se acercó a mí y me dijo: ¿siempre te vas a ir? Le digo: sí, ya me dieron el permiso. Llévate mi carro, ya trae gasolina, no gastes. Me recuerdo que era un Jetta azul, amén. Y me lo prestó. Me fui para allá, llegamos al lugar donde siempre habíamos llegado, nos apartaron el lugar, Dios habría abierto puertas, yo traía un billete de A20 en mi cartera. Y llegué y le dije a las hermanas: pues, ¿por qué no vinieron? Pues situaciones del trabajo y todo, y qué bueno, y el carro aquí, estaciónelo y todo. Bueno, ya nos metimos. Oiga, hermana, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Traemos el pan, algo? ¿O le doy dinero? Y agarré mi cartera, y le doy dinero para mañana la comida, y agarra y me dice: no, ya tenemos la cena de hoy, la comida de mañana. Ahorita no gaste. Está bien, hermano. Y me guardaba mi cartera. Llegó el día, llegó el viernes, mi esposa, Dios puso a una persona para que le comprara un vestido muy bonito y estrenara el día que fuimos nombrados pastores de Tecama. La bendición alcanzó a mi esposa. El viernes fuimos nombrados, regresamos porque el sábado tenía que ir a trabajar. Y cuando regresamos ahí en la Progar, estábamos ahí rentando, le digo a mi esposa: ¿no traerás 2 pesos o 3 pesos faltaban para comprar una red de esas grandes que en ese tiempo costaba creo que 22? Y me dice mi esposa: pues si no has gastado en nada, ¿no que traías dinero? Le digo: te mentí, nomás traía este día 20. Recuerdo que me durmió el brazo de tanto golpe que me pegó. ¿Ya terminaste? Ahora préstame los 2 pesos para comprar un refresco. Tenía antojo de refresco. Cuando nosotros nos cambiamos, iglesia, a la Progar, cambiamos nuestra casa por 2 cuartos pequeñitos, era menos este espacio, y ahí vivíamos. Dios nos retó para que fuéramos a cambiarnos a un lugar diferente. Me trajo palabra de Dios y me decía: si tu esposa dejó su casa, no la puedes tener aquí, tienes que darle una dignidad. Y yo decía: para una persona que tiene dinero, pues está bien, pero yo no lo tengo. Pero voy a tomar el reto. Mi esposa se emocionó, fue y buscó una casa, 4,400 pesos. No podía pagar en mis 2 cuartitos, 1,200, 1,500. No podía, muy apretado pagaba.
y ahora era el triple, 4,400. Y yo oraba a Dios, no sabes de qué forma, y le decía, Señor, tú bendíceme. Llegué un día de trabajar y mi esposa estaba muy feliz, ya había conseguido el teléfono del dueño, la dirección del dueño, ya había ido a ver la casa, y yo dije, Señor Jesucristo, ¿y dónde me meto? Y vamos, y quedé yo de ir en la tarde, le digo, yo vengo cansada, mujer, cansado. Bueno, cansada ya porque ya me joteo ya después de tanto trabajo, ¿verdad? Y agarro, yo le decía, vengo cansado, vamos otro día. No, es que ya me dijeron y que vamos. Y fuimos a ver al Señor. Yo dije, Señor Jesucristo, pero te digo una cosa, mi corazón clamaba a Dios y decía, Señor, ¿cómo le hago? Mi esposa no puede entender esta situación. No tengo el dinero. Era octubre, finales de octubre. Y llegamos a la casa, tocamos, salió un chaparrito, se llama Pedro, el Señor, y me dijo, miren, no subió a su carro. Yo dije, no, ya me eché la soga al cuello. Nos llevó a ver una casa, nos llevó a ver otra casa, la que ustedes quieran. Mi esposa, esta, Señor Jesucristo. Yo tuve que hablar con la verdad y le dije, mire, yo no tengo los dineros para pagarle la renta ahorita. Pero en diciembre recibo yo mi aguinaldo y en enero puedo pedir mis vacaciones adelantadas, me las pueden pagar en efectivo, amén, y yo le puedo, eran 8,400 para el depósito y la renta. Y él me dijo, está bien, dice, pero sí le agrada la casa. Y le digo, y mi esposa, sí. Y yo le digo, pues creo que dice mi esposa que sí. Cámbiense desde ahorita, Señor Jesucristo. Cámbiense desde ahorita y ustedes me la entregan en enero, que empieza a correr desde el 1 de enero. Y yo, Señor, no tengo dinero. Y mi esposa, ¿cómo ves, gordito? Dile que sí. Está bien, Señor. Entonces, en enero, 5 de enero más tardar, yo recibo nada más los trámites para que me paguen mis vacaciones y le traigo la primera renta. Y pedían no sé qué fiador y pedían no sé cuántas rentas, pero me la dejó una. Y para no hacerte de larga la situación, cada semana yo ganaba 1,200. Y a usted le dan más de gasto, hermana. Y yo dije, cada semana 1,200 son 4,800 al mes, son 4,400, me quedan 400 para la papa. ¿Y la escuela? ¿Y los pasajes? ¿Y la luz? Señor, yo te aseguro, iglesia, yo he estado en las situaciones que tú has estado y más peores. Yo te comprendo. Lo que tú no puedes alcanzar a comprender, lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque lo hizo en la mía y lo sigue haciendo. Llegamos, hicimos todo, nos cambiamos. Mi esposa en ese momento andaba bien emocionada, corría para allá y para acá y decía, ¿y si vas a poder? Yo la miré con ojos así de borrego, pero rabioso, casi le quería pegar una mordida. Y le digo, esa pregunta se hubiera hecho antes, no ahorita. Ahorita ya estamos en la olla, ya no es cosa de que nos cosamos, que le echen más cal porque yo soy muy duro. Y así le dije, la pregunta era antes, ¿no? Llegamos en enero. ¿Puedes imaginarte mi corazón y mi mente, iglesia? Esas sí son presiones. Llegó enero, me dieron mi dinero, fui y le pagué al señor Pedro. Dice, bueno, quiero que sea puntual en su renta y todo. Sí, señor, claro que sí. Pasó la primera semana, yo recibí 1,100. Pasó la segunda semana, otros 1,100. De ahí agarramos para el gasto. Se acabó el dinero. Y yo le decía, Señor, tú eres un Dios en donde toda mi fe está en ti. Tú dices que tú abres montañas, que tú haces caminos, que haces llover donde no hay agua. Tú eres un Dios de milagros, Señor, y yo confío en ti. Llegué un día en la mañana, vi a uno de mis compañeros que también se salvó en mi iglesia madre. Se llama Carlos Zárate, sigue en el Evangelio, es uno de los pocos que se ha salvado su matrimonio.
y sigue creyendo en Dios. Y me dijo, ¿sabes que va a haber una boletinada? Y le digo, ¿y por qué no me avisaron? No sé. Le digo, pues a mí no me han avisado. Vente, yo te invito, vamos. Ya nos subimos y ahí estaban todos. Cuando me vieron entrar, todos dijeron así como, ¿y por qué lo trajeron? Empezó la boletinada, todo. Dejaron una ruta, que esa ruta vendía 78, ya perdí la cifra, 78, 84 mil pesos por semana. El sueldo era de 4,400 por semana. Yo empecé a ganar cerca de 17,000 pesos mensuales, hermanos. Hasta mi compañero me dijo, qué gacho, ¿por qué me dejaste? Le digo, pues Zárate me invitó y después me dijo, ándale, ahí viene, agárrala, si no yo la agarro, tú, agárrala, Samperio. Y yo la agarro, tú la agarras y todos, está bien, apúntale a Samperio. ¿Y cuál dejas? Fulana. Esa ruta yo vendía en todo lo que es Tlanepantla, todas las cremerías, todo el mercado de Tlanepantla. Hermanos, no, me faltaban lomos para poder cargar todo lo que yo vendía. Era algo exagerado. Y luego con la bendición de Dios yo dejaba por carritos completos y regresaba. Yo decía, voy a pedir menos porque yo estoy seguro que llegaba y todos vacíos y volvía a aumentarme más y todos vacíos. En un diciembre yo llegué a vender casi 100,000 pesos en una semana. Pero ¿te imaginas el esfuerzo? Esa casa se pagó la renta. Cuando Dios me vio cansado, me dieron una incapacidad por casi 40 días, con todo pagado. Algo fenomenal. El Señor no ha dejado de suplir. Cuando tú eres generoso, iglesia, el Señor se moverá. Yo quisiera ayudarte, pero yo no puedo. Yo quisiera decirte, hermano, hermana, yo le ayudo con 100,000 pesos, pero yo no puedo. Amén. Pero sí puedo decirte en dónde están los milagros, sí puedo decirte que Dios bendice. Llevo 4 años, pasadito de los 4 años sin trabajar. Y te digo una cosa, Dios ha suplido. Dios ha suplido. Dios ha puesto todo. Venimos ahorita de una pandemia. Mi esposa estuvo casi un año, si tú no lo recuerdas, un año enferma y un año Dios ha sido fiel con mi esposa, dando para sus medicamentos, dando para el doctor, dando para la doctora. Iglesia, solamente Dios puede suplir. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice en Lucas 6:35, y con esto termino: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Traducción viviente de Lucas 6:35 dice: amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. El Señor, iglesia, recompensará, amén, si tú eres liberal, si tú confías en Él. Podrán haber 3 pastores aquí, 5 pastores, y te podrán predicar lo mismo, pero si tú no lo crees en tu corazón, simplemente el milagro no será de esa magnitud como los que yo te comento. Esos son milagros. Si tu milagro piensas que se te dobló el día 20 o el día 50 y piensas que ya estás bendecido, no conoces realmente a Dios. Yo te exhorto para que en un tiempo tú puedas expresar todo esto, tu testimonio, pero testimonios que bendice, que se bendice, que testimonios en donde digas, ¿de dónde fue posible? Solamente Dios puede hacer eso. Es todo lo que traigo en esta noche. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por respeto a tu hermano, respeto. Iglesia, el Señor está hablando, está llamando, amén, y está llamando a que tú creas en el Evangelio, en las bendiciones, tan solo en el dar, amén.
en ese ministerio, amén, que Dios nos ha dado.